Tal amigos de Reporting Knicks? Bienvenidos a este nuestro noveno podcast de la temporada, donde analizamos como siempre todo lo que tiene que ver con lo ocurrido la semana pasada con los neoyorquinos. Y hoy estoy muy contento porque por primera vez tengo a alguien que me acompaña y es un gran amigo, muy querido y también de sangre azul y naranja. Les tuve que rogar como 3 meses para que pudiera estar aquí en este podcast, pero finalmente ya le llegué al precio y lo tengo con mucho gusto. Rafael Tinoco, Rafa, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación, Oscar. Este proyecto que desde cuando se viene cocinando y me da mucho gusto que lo lleves a cabo. Y no es que no haya querido, no había podido estar en ese podcast, pero ya estamos aquí para hablar de este equipo de la Gran Manzana, de los Knicks de Nueva York, y con gusto aquí acompañándote. Perfecto, Rafa. Oye, ¿y cómo has visto, antes de entrar en materia de lo que pasó la semana pasada, cómo has visto tú en general la temporada? ¿Cuál es tu sentir con este equipo hasta este momento? Pues mira, es un equipo que pues ahora sí que es de media tabla, ¿no? De la conferencia este y así lo está reflejando en su récord. Sí esperaba un poquito más, pero bueno, las cosas se están acomodando. Hay los roles de los jugadores, digo, quitando los de base, que es Sgt. Barrett y Julius Randle, que ellos como que se han mantenido, y Mitchell Robinson, pero no sé, ahí un poquito de falta de juego para Derrick Rose, para Evan Fournier, que es lo que venían soportando las temporadas pasadas a los Knicks de Nueva York. Ahora tienen menos protagonista. Y bueno, y espero que se arregle esa situación con Cam Reddish, que se alejen estos rumores y que se dedique a jugar y que el coach lo tome en cuenta, porque se me hace una pieza importante lo de Cam. Sí, ese es un tema que vamos a tocar ya un poquito hacia el final de este show, pero en efecto son como los puntos importantes que hemos visto a lo largo de esta temporada. Pero vamos a comenzar con lo que pasó el miércoles pasado, porque fue el partido en contra de los Hawks, que recordemos, en el primer partido esta temporada, los Knicks tuvieron una debacle terrible y terminaron perdiendo de una manera realmente vergonzosa en contra de estos Hawks, también en el Madison Square Garden, en un partido en donde por una lesión Trae Young no estuvo todo el partido, estuvo fuera por lo menos un par de cuartos y aún así nos pudieron ganar de una manera realmente amplia gracias a la actuación de DeJounte Murray. No sé quién en la escuadra de los Knicks pensó que DeJounte Murray no iba a poder hacer absolutamente nada si no estaba Trae Young. Entonces, veníamos con ese sentimiento de que pues, nos habían literalmente humillado en casa y ahora teníamos que buscar la manera de ganar. Y otro de los detalles importantes que hay que mencionar es que también en el tema del orgullo, cuando empezaba el partido, Trae Young mostró unos tenis en sus tenis, en la parte del talón, traía una leyenda que decía el rey de Brooklyn. O sea, así o más agresivo en contra de los New York Knicks, en contra de los aficionados y pensando, por supuesto, en ganarle a los Knicks en su propia casa una vez más. Entonces ya con eso, con la afrenta, digamos, de lo que escribió eso que en sus tenis, Trey Young de King of Broadway, Rey de Broadway, y con lo que veníamos, lo que traíamos pendiente del partido pasado, pues había mucho, mucho que definir, ¿no? ¿Tú cómo viste ese partido, Rafa, en contra de los Hawks? Sí, una rivalidad que se viene dando desde temporadas atrás, sobre todo por esa eliminación que nos hizo los Atlanta Hawks en el estadio del Madison Square Garden, donde Trae Young fue así que nos trae de hijos. Entonces ya hay un pique ahí fuerte con la afición y con Trae Young y obviamente el equipo de los Knicks. Y sí, pues la verdad, en papel y Trey Young se veían como un equipo pues un poquillo mejor que nosotros, quizás no tanto en récord de ganados y perdidos porque estamos muy similares, pero
pero sí en esa cuestión de anímica de confianza por parte de Atlanta al enfrentar a los Knicks, como diciendo, les hemos ganado muchas veces, puede ser una más, pero no, en esta ocasión los Knicks sacan un poquillo más la casta y ganan ese partido, un partido que realmente para todos los fanáticos de los Knicks se tenía que ganar por esa rivalidad que se había dado en años, temporadas pasadas, y en esa temporada también se estaba dando. Sí, fue un partido que comenzó muy bien para los Knicks, se fueron arriba por 11 puntos en el primer cuarto, el segundo periodo hubo una baja de juego importante, de hecho los Hawks tuvieron una racha de 17-0 en un lapso de 5 minutos, con lo cual se acercaron hasta un punto. Posteriormente se cerró bien ese partido y terminó ese cuarto, perdón, y lo terminan ganando los Knicks por 12, o sea, se fueron por 12 arriba al medio tiempo. El tercer periodo otra vez explotó Julius Randle, 19 puntos, y con eso los Knicks lo terminaron arriba por 22. Ya el último cuarto en realidad fue de trámite, pero también uno de los aspectos importantes a mencionar en ese partido es que DeJounte Murray salió lesionado en una jugada donde intenta un tiro desde la línea de base, se acerca a RJ Barrett para intentar bloquearlo, incluso RJ Barrett se voltea y al momento de que cae DeJounte Murray pisa el talón de RJ Barrett y termina lesionado. Incluso le marcaron una falta flagrante, la verdad me parece que fue muy excesivo esa marcación, pero bueno, al final le terminan marcando una falta flagrante a RJ Barrett y después de eso pudo regresar a tirar el libre, pero ya no pudo jugar más en todo el partido. De hecho, fueron menos de 4 minutos los que jugó en ese encuentro de DeJounte Murray, y también tenemos que mencionar que fue uno de los factores por los cuales se termina ganando ese partido. Pero de las cosas también importantes a destacar, Rafa, es el hecho de que Julius Randle tuvo su mejor partido de toda la temporada, con 34 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias, pero más importante que todo eso, no entregó una sola vez el balón, algo muy raro en él y que al final pues termina beneficiando al equipo. Pero Julius Randle ha tenido estos partidos importantes con grandes puntos en muchas ocasiones, pero no siempre se refleja eso en victoria para los Knicks. En este caso sí se consigue, pero aún así hay cosas que ha dejado de mostrar a lo largo de la temporada. He platicado en podcasts anteriores, Rafa, que para mí sigue siendo uno de los jugadores que ha quedado mucho a deber y que incluso en muchas ocasiones ha afectado al equipo. ¿Tú cómo lo has visto esta temporada? Pues que en esa misma línea, Julius Randle, a veces, como el partido de Atlanta, se puede vestir de héroe, y muchas otras, o la mayoría de las veces, eh, peca de perder muchos balones, sobre todo esos momentos importantes donde los Knicks se acercan o donde los Knicks deben de mantener la ventaja, es donde Julius Randle es ahí, sus papeles de balón pesan demasiado. Y y pues lo veo igual que las temporadas pasadas, un jugador que sí es pieza clave para el equipo de los Knicks, porque así lo demuestran sus números, pero esos datos o detalles de cuando el partido está cerrado, cuando el partido deben de matarlo, Julius Randle no es el jugador clave, o no es el jugador que sus números lo representan, ¿no? O sea, marcó, como dices tú, un doble importante en este juego con 34 puntos y 17 rebotes, pero tiene que mantener esa regularidad más constante para que sea el referente de los Knicks. Digo, nos duele porque tú y yo no queremos que sea el referente, pero bueno, ya lo están tomando así, y a ver hasta cuándo se deciden cambiarlo, o él adaptar ese paso para dejar de ser un jugador promedio de la NBA y convertirse en un jugador que lleve a un equipo a playoffs. Sí, en efecto, hay muchas dudas sobre el futuro, a pesar de que tiene un contrato todavía con los Knicks a largo plazo. La verdad es que sí hay rumores, ya platicaremos de eso un poco más adelante, de que pudiera salir del equipo. Ya veremos qué es lo que sucede, lo platicamos en unos minutos más. Pero otro de los aspectos importantes de esa victoria fue la actuación defensiva. Los Knicks limitan a solamente 89 puntos a esta escuadra de los Hawks. Los Knicks habían sufrido mucho esta temporada defensivamente, incluso
en la racha de 5 derrotas de manera consecutiva en casa que tenían, que precisamente se rompió un partido antes en contra de los Caps, estaban permitiendo 120 puntos por partido en el Madison Square Garden, realmente una verdadera locura. Entonces, hablar de que un partido anterior apenas le permitiste 81 puntos a los Cavaliers y ahora en ese partido en contra de los Hawks solamente 89, nos habla precisamente de que se ha estado trabajando en este aspecto defensivo para poder ganar los partidos, porque eso realmente era lo que le estaba afectando a los Knicks, y también tomando en cuenta que en teoría, o bueno, no en teoría, sino más bien es la etiqueta con la cual llega Tom Thibodeau a esta escuadra, que es un entrenador defensivo y que pues tendrían que jugar de esa manera, no permitir pocos puntos, que sea una de sus fortalezas. Lo hicieron durante la primera temporada de Tom Thibodeau, cuando incluso se llega hasta la postemporada, que se pierde en esa primera ronda en contra precisamente de los Hawks. Pero después de eso, la verdad es que este equipo de los Knicks defensivamente había demostrado muy poco. Entonces, es importante este repunte defensivo, ¿no, Rafa? Sí, ahí pues un jugador que ha levantado la mano para levantar su defensa es Ariel Barrett. Y en esa jugada que tú comentas con Murray, digo, finalmente es el básquetbol, pues a veces el accidente pasa y ahí se lesiona Murray, pero no con la intención de lastimar, ¿no? Le marcan fragante porque, bueno, la NBA trata de cuidar que eso se evite, ¿no? El poner el pie antes que el jugador ofensivo para que se lo tuerza, pero digo, esa jugada se ve realmente que no es con la intención de lastimar al jugador, simplemente es buscando bloquear el tiro y bueno, hablando de la defensa, bueno, ahí hay el Barrett que se está, bueno, quiere tomar la batuta de mejorar y ser uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. Bueno, poco a poco Ayer Barrett lo va logrando con rebotes, con robos, con tapones. Es un jugador bastante fuerte, bastante joven, 22 años, y también hay que aclarar eso, ¿no? El equipo de los Knicks, que es un equipo bastante joven todavía, así que el más veterano sería Derrick Rose con 34, pero todos los demás es de 25 para abajo. Sí, en efecto es otro de los aspectos importantes a mencionar. Es una escuadra muy joven que tiene que trabajar y de hecho también mencionar que los jóvenes son de los que han levantado la mano, como el caso de Quentin Grimes y de Miles McBride, que ya hablaremos también más adelante. Pero una victoria importante entonces es en contra de los Hawks y lo que respecta a la afrenta que te comentaba de Trae Young con esos tenis que dicen King of Broadway. Pues bueno, Trae Young esa noche fue limitado apenas a 19 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Y en la estadística de plus minus, que es cómo le va a tu equipo cuando tú estás dentro de la duela, pues terminó con menos 26 puntos. Así es que una gran actuación por parte de los Knicks, limitando a este jugador, a Trae Young, y que bueno, la rivalidad contra él en específico, más que contra el equipo, seguirá, ¿no, Rafa? Sí, sí, la rivalidad es más bien contra Trey Young que contra el resto del equipo. Y cómo ves ahí al base armador, pues así que nuevo para los Knicks. A Jalen Bronson, la verdad es que lo he comentado en ocasiones anteriores, a mí me parece que vale cada centavo que le pagué, porque pues bueno, parte del equipo, ¿no? La realidad es que sí ha tenido una temporada extraordinaria, lo ha hecho bastante bien, ha tenido momentos donde ha demostrado claramente que es el movedor de bola que los Knicks necesitaban, tiene muy buen tiro, muy buen trabajo de pies cuando tiene que estar en la pintura y también es muy efectivo en momentos importantes. Como todo, ha tenido sus fallas en algunos partidos, en específico en contra de Portland hace un par de semanas, pero como yo lo mencionaba en ese podcast, en el podcast anterior, no podemos dejar o esperar que él sea el que nos gane todos los partidos. Muchas veces él nos pone en la posición de ganar los encuentros y alguien más tiene que alzar la mano. Y justamente es lo que le estaba haciendo falta a los Knicks, que alguien más alzara la mano y mantener
las ventajas y cerrar también bien los partidos, pero en general la verdad es que el trabajo que ha hecho Jalen Brunson hasta el momento a mí me tiene muy contento. Hay una preocupación ahorita por él, ya lo vamos a platicar más adelante, pero la verdad es que sí creo que ha valido, como ya lo dije, cada centavo que le pagamos para estar aquí en la Gran. Buena contratación, Oscar. Sí, sin lugar a dudas. Oye, y después el partido del viernes fue en contra de los Hornets, esto era de visita, un equipo que no contó con Lamelo Ball, uno de sus mejores jugadores sin lugar a dudas, y tampoco con Gordon Hayward. Entonces se veía un partido quizá un poco a modo para los Knicks, pero había que tener cuidado con un par de jugadores importantes, como era Kelly Oubre y también como Terry Scary Rozier, dos jugadores que a lo largo de su carrera siempre han demostrado que pueden poner mucha cantidad de puntos y fueron en realidad los dos más complicados que tuvieron los Knicks en ese partido. ¿Cómo viste ese encuentro tú, Rafa? Pues mira, un equipo de Charlotte que pues está iniciando mal la temporada, un equipo que tiene récord perdedor hasta el momento, se está quedando en la parte baja de la tabla y sí, la está afectando sobre todo la lesión o la falta de juego de la Melo Ball y está viendo reflejado en el equipo y los Knicks, como dices tú, en papel pues tenía que ser cómodo para poderlo sobrepasar, pero ahí no sé, el equipo de Charlotte, el equipo de Michael Jordan, esperaba o espero un poquillo más todavía en la temporada. Es un equipo quizás muy similar a los Knicks, con muchos jóvenes y con pocos jugadores con experiencia como el de Rozier, pero es muy similar y de hecho ha sido demostrado la temporada pasada cuando sorprendió a todos y estuvo en playoffs y después esa temporada tiene un inicio o un arranque bastante pues negativo. Sí, es un equipo que si no tiene todas sus armas, es complicado que puedan llegar los resultados. En ese partido fue una primera mitad muy pareja, los Knicks apenas pudieron irse al frente por 6 puntos al medio tiempo, a pesar de las bajas que ya mencionaba de Ball y Hayward, pero el tercer periodo fue el que marcó básicamente la diferencia, los Knicks lo terminan ganando por 12 puntos, 34-22, y de ahí, pues bueno, el último periodo prácticamente fue de trámite, los neoyorquinos lograron tener incluso una ventaja hasta de 26 puntos y gran parte de todo esto, de esta victoria se debió también a los puntos en segundas oportunidades, que los Knicks la terminan ganando ese rubro 28-12, producto también de 16 rebotes ofensivos que tuvieron los New York Knicks. Así es que pues fue un partido que se complicó al principio, pero ya la segunda mitad fue pues prácticamente lo que todos esperaban, tomando en cuenta lo que sí tenían los Knicks y lo que no tenía la escuadra de los Hornets. Pero también hay que mencionar que se vino una baja por parte de los Knicks, un golpe en la rodilla a Obi Toppin, otro de los jugadores que ha levantado la mano, que ha tenido muy buenas actuaciones, que pone mucha energía y pues salió lesionado, ya no regresó al partido y se habla de que puede estar fuera de 2 a 3 semanas. Sí, que es un jugador consentido por la afición de los Knicks y también por nosotros. Un jugador que cuando está en la duela hace mucha entrega y bueno, ves que la temporada pasada estuvo en el concurso de clavadas. Un jugador que le encanta, bueno, que la acción le encanta cuando sume la pelota en esos rompimientos y va a ser una baja importante porque como bien dices, es un jugador cuando está en la duela le inyecta otra energía al equipo y se ve las revoluciones del equipo que cuando lo necesita y va a ser importante cuando regrese este jugador de Obi Toppin. Sí, vamos a ver cuánto tiempo está fuera y cómo se van moviendo las cosas, porque también eso impacta en lo que está pensando en hacer Tom Thibodeau, que ya hemos mencionado previamente que ha reducido la, la rotación de jugadores y que pues está intentando que solo sean 9 por partido los que vean acción, así es que esto por supuesto tiene un impacto. Y bueno, en un momento llegamos también a esa parte, pero vamos a terminar con los partidos de la semana.
Y ayer precisamente los Knicks en casa de nueva cuenta enfrentaban ahora a un equipo de los Kings que venía sin su mejor jugador a la ofensiva, que por supuesto es de Aaron Fox. Entonces también era un partido que los Knicks en teoría tendrían que ganar, de hecho se termina ganando, pero teníamos a un jugador importante al cual cubrir, Rafa. Tú sabes perfectamente uno de mis jugadores favoritos, Domantas Sabonis, que tiene un gran tiro, es mucha presencia también en la pintura y es uno de los grandes asistidores en la NBA. Un partido complicado también ese, ¿no, Rafa? Sí, un jugador como ese es este Sabonis, donde con el equipo del Indiana Pacers nos dio muchas batallas, donde se veía y dudábamos mucho de nuestros postes, porque Sabonis los hacía ver bastante mal. En esta ocasión, pues no fue así, ya que el equipo lleva la victoria y parece que bastante holgada, donde Mitchell Robinson sumió la pelota en varias ocasiones en este juego, donde se vio bastante bien Mitchell Robinson, un jugador que también tenemos mucha fe y mucha esperanza. Bloqueó, tuvo dos bloqueos de Mitchell Robinson, donde también estuvo participativo en los bloqueos fue Archie Barrett con su defensa, con 2 bloqueos, pero no sé, el equipo de los Knicks, ahí tú cuentas un poquito más de Jericho Sims, que es como el suplente de Mitchell Robinson, que tanto lo está haciendo en la temporada bien. Siento yo que es un jugador que realmente también ha aportado buenas cosas al equipo. Sí, en efecto, Jericho Sims es un jugador que ha entrado precisamente a la rotación. De hecho, lo ocuparon cuando llegaron las primeras lesiones y ahora con la lesión de Obi Toppin también ha visto minutos. Él no estaba dentro de esa rotación de 9 jugadores, pero me parece que ahora va a tener un poco más de minutos por todo lo que ha pasado en los últimos días. La verdad es que de lo importante de Jericho Sims creo yo que es la energía que él pone en cada jugada, porque pelea todas las tablas, como yo le he mencionado previamente, no siempre las gana, no siempre necesitamos que las gane, a veces solamente que las pelee para poder, en el caso, por ejemplo, de los rebotes ofensivos, cuando no lo consigue, le permite a los demás compañeros bajar y que la defensiva no esté mal plantada para Y algún acomodarse. rápido. Entonces eso es importante, pelear las tablas del otro lado. A veces la presencia en la pintura evita los tiros fáciles. Hace muchas cosas que no van a las estadísticas, pero que dentro de la duela ayudan mucho al equipo. Entonces me parece que es un jugador que debería de ver más minutos, pero por el momento no los ha tenido. Yo espero que se le empiecen a dar, porque la verdad es que sí sería importante tenerlo sobre la duela durante más tiempo. Eh, está complicado también porque llegó a Isaiah Hartenstein y es un jugador que aporta mucho también a la ofensiva, aunque su defensiva, ya lo he mencionado, no es tan buena, pero a la ofensiva tiene muchas veces muy buena cantidad de puntos y eso también hace que sea, digamos, el complemento perfecto de lo que hace Mitchell Robinson. Entonces, tener a 3 jugadores en la misma posición y darle minutos a los 3 a veces es complicado. Ahora con la lesión de Obi Toppin es probable que lo veamos más tiempo en algunas formaciones. Anoche, de hecho, lo vimos en la duela al mismo tiempo que Mitchell Robinson. O sea, 2 jugadores muy altos y eso permitió también que la defensiva fuera uno de los factores clave para ganar este partido y limitar también en cierta forma a uno de los jugadores importantes, que es como ya mencionaba Domantas Sabonis. Entonces, pues la verdad es que creo que sí hay que encontrarle minutos a Jericho Sims porque es un jugador que puede aportar bastante y lo ha demostrado en los minutos que ha estado dentro de la duela. Y solo para resumir lo que ocurrió ayer en el partido, bueno, los Knicks prácticamente tomaron el control del juego desde el principio. El primer periodo lo terminan ganando por 14 puntos, 22-36. Y ya de ahí, pues prácticamente fue mantener la ventaja. Los Knicks ganaron la batalla en los rebotes, 41-55. Y también los puntos en la pintura, 46 de los Kings en contra de 58 de los Knicks. El partido entonces, pues prácticamente después del primer periodo ya solo fue controlarlo, se termina ganando. Y con esto, Rafa,
son 4 victorias de manera consecutiva, empezando con el partido de los Cavaliers. Son 4 consecutivas ya y es la racha de victorias más grande que tiene este equipo de los Knicks en esta temporada. Y hay cosas importantes que tenemos que mencionar al respecto. Una de las bases fue justamente el tema de la defensiva. En estos 4 partidos promediaron apenas 92 puntos a sus rivales. Entonces, ya bajar de 100 puntos es un tema importante en esta NBA donde tener arriba de 110, 120 es prácticamente algo común en cada uno de los partidos. Además, también están permitiendo apenas el 40% de efectividad en tiros de campo y el 26% en tiros de tres, que fue uno de los factores importantes al principio de la temporada, uno de las interrogantes más grandes que tuvieron los Knicks, pero este aporte defensivo o esta mejora defensiva viene también de la mano de que se le ha dado más minutos a jugadores como Quentin Grimes y Miles McBride, que al igual que Jericho Sims, muchas veces no los vamos a ver en las estadísticas, en cuestión de puntos, tal vez ni siquiera en rebotes. Igual y uno dirá, bueno, sí defiende bien, ¿cuántos robos tiene? No, no se trata solamente de los robos, sino de la intensidad de cómo obstruyes la línea de pase, cómo evitas que haya un tiro cómodo. Y estos dos jugadores, Rafa, lo han hecho bien en esta racha de 4 partidos consecutivos con victoria para los Knicks. ¿Cómo ves tú entonces la aportación a la defensiva de McBride y de Quentin Grimes? Sí, dos jugadores, Oscar McBride y Quentin, donde Quentin ya está de la temporada pasada más consolidado con el equipo de los Knicks. A McBride le ha costado un poco, ¿no? Porque me lo bajaban de repente a la G League, y dos jugadores, como dices, que son muy buenos defensivamente. No es una cuestión de las estadísticas de robo de balón o de bloqueos, sino la presión que hacen al jugador defensivo, que provoca que pierda el bote, que pierda el pase fácil, el que se tengan esa ofensiva y den otro giro, y esos chicos que tienen, se nota luego cuando tienen hambre de estar en la duela, y lo demuestran en cada juego, y tienen excelente tiro de larga distancia, defienden bien, quizás no son jugadores muy altos, pero le imprimen ese extra que necesita el equipo de los Knicks. Sí, sin lugar a dudas son dos jugadores que van a ser importantes y que están siendo ya importantes en el nuevo esquema de rotación que tiene Tom Thibodeau, y que de hecho, si quieres, vamos a entrar a hablar justamente de eso en este momento. La rotación de Tom Thibodeau, que ya mencionó desde hace algunos partidos que la va a mantener únicamente en 9 ¿De jugadores. 9? Correcto, solamente 9 jugadores, y son, por lo que hemos visto, los siguientes: Jalen Brunson, RJ Barrett, Julius Randle, Quentin Grimes y Mitchell Robinson. Esos han sido los titulares en las últimas 2 semanas prácticamente para los Knicks. Y de ahí nos vienen los jugadores de la banca, que regularmente han sido Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, Emmanuel Quickley y Miles McBride. Esa es su rotación de 9 jugadores, varios de ellos muy jóvenes, como ya lo mencionabas tú también, pero esta rotación principalmente lo que ha intentado y que creo que le ha funcionado es mejorar el tema defensivo. Mitchell Robinson se ha convertido en un verdadero monstruo en los rebotes, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y lo que ya mencionaba de las actuaciones de Miles McBride con la intensidad a la defensiva, al igual que Quentin Grimes, pues ha sido uno de los factores importantes que ha hecho que los Knicks entren en esta muy buena racha. Pero ¿cómo ves tú esta rotación solamente de 9 jugadores, que ahora con la lesión de Obi Toppin le dieron minutos a Jericho Sims, pero también se nos pasaba a comentar que en el partido de ayer en contra de los Kings, en el último periodo, Jalen Brunson salió lesionado del tobillo? Confirmó Tom Thibodeau en conferencia de prensa posterior que fue un esguince en el tobillo, y decía que veía complicado que pudiera jugar el miércoles en contra de los Bulls.
Esto, por supuesto, ya si tu rotación de 9 jugadores se reduce a solamente 7, es muy complicado que algún equipo con una rotación de solo 7 jugadores pueda competir en partidos de este nivel. Entonces, podríamos estar viendo más minutos de Jericho Sims por un lado, o podríamos ver entonces el regreso a la rotación de jugadores como Derrick Rose, Cam Reddish o incluso Ivan Fournier, que no ha visto acción en más de un mes. ¿Tú cómo ves esta situación, Rafa? Veo que solamente se limite a 7 jugadores, digo, por esa más profundo de la banca, por más que no los quisiera utilizar. Yo creo que va a ser pues muy buena ayuda. Derrick Rose no está lesionado, es un jugador con experiencia y es de los consentidos de Tom. Entonces es raro que lo saque de, de esos 9 que él había mencionado anteriormente, y ahora Derrick Rose pues tiene que demostrar que puede estar en esa rotación de los 9, quizás no como titular, ya un jugador veterano, pero sí darle no sé, al equipo esa madurez que a veces lo necesita, y Derrick Rose lo hace bastante bien, lo ha demostrado en temporadas pasadas, es un jugador que es consentido de nosotros, de la afición y del mismo Tom. Y el caso de Evan Fournier, el francés, no sé qué pase con él, digo, es un jugador que es bastante triplero a la ofensiva, es muy bueno, pero esa temporada no ha sido del gusto total de Tom. Pues habla mucho, ¿no? Que podría salir hasta del mismo equipo por esa falta de juego que ha tenido. Evan Fournier es jugador, pues pues no es así súper estrella, pero es un jugador cumplidor, donde sus triples aportan bastante al equipo. Y lo que sí me extraña mucho es de Cam Reddish. Cam Reddish es un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho, pero desde que llegó al equipo se ha rumorado que Tom no lo pidió, no lo trajo, pero él con sus actuaciones, con el juego o los pocos minutos que le han dado, ha respondido bien y eso lo ha mantenido en el equipo, pero cuando Tom tiene la oportunidad de banquearlo o no utilizarlo, lo hace, y ahí lo tiene marginado a este jugador que es un jugador joven, y que por lo menos cuando ha estado en la duela ha demostrado que tiene mucho talento por demostrar. Sí, el tema de Cam Reddish es como tú lo mencionas, muy complicado. En efecto, ya lo mencionabas, muchos rumores de que fue la gerencia quien lo trajo sin que realmente Tom Thibodeau lo pidiera. No le dio muchos minutos la temporada pasada. Esta temporada le ha dado algunos minutos o le dio minutos al principio de la misma. Sin embargo, después de una lesión lo limitó y prácticamente más bien lo sacó completamente de la rotación. Después, la semana pasada vinieron los rumores de que supuestamente el agente de Cam Reddish estaba buscando un canje y que había pedido un canje. Se le pregunta a Cam Reddish después de uno de los partidos qué tanto es eso cierto, y él de una manera muy política dice que no sabe absolutamente nada, que él no pidió ningún cambio y que él está muy contento en los Knicks. Pero pues también la realidad es que pues no ve los minutos que quizá pudiera tener en otros equipos. Se dice que ya hay varios equipos que han preguntado por él, incluido entre ellos por ahí los Lakers. Entonces, es un tema muy complejo porque, como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, se le da demasiado tiempo a veces, me parece, a Julius Randle en partidos en los que no tiene la producción ofensiva ni defensiva que debería de tener. eh, y aún así lo mantienen en la duela en lugar de darle la oportunidad a otros jugadores, y que ahí podría encajar muy bien Cam Reddish en esos momentos en los cuales no tiene un gran partido Julius Randle. Entonces, sí es un tema complejo. Se empieza a hablar entonces ya de algunos cambios. Lo mismo de Ivan Fournier, que me recuerda mucho. Yo comentaba previamente lo que sucedió la temporada pasada con Austin Rivers, que empezó muy bien la temporada, tuvo por ahí un partido también extraordinario en el cual le dio la victoria a los Knicks, y después fue relegado a la banca y terminó saliendo del equipo.
y no sé si ese es el futuro de Evan Fournier y quizá también de Derrick Rose, porque tú lo mencionas muy bien. Derrick Rose es un jugador que quizá no te va a dar todos los minutos de juego, pero va a aportar demasiado en, no nada más numéricamente, sino también en cuestión de experiencia de juego cuando esté en la duela. Entonces, pensar en un jugador como él y que no le des minutos también me parece algo complicado. Ahora, quizá lo que busque Tom Thibodeau sea mantenerlo como uno de los líderes en el vestidor y por eso lo quiera dentro del equipo todavía. Pero ahí la pregunta sería entonces, Rafa, si tú fueras Derrick Rose y todavía tienes talento para jugar, tienes ritmo, tienes algunas temporadas más vigentes para poder estar sobre la duela, ¿aceptarías tú un rol de no jugar en los partidos y solamente ser el líder en los Knicks? O mejor, buscarías irte a un equipo que te dé la posibilidad todavía de jugar. No sé, Derrick Rose se me hace que es un jugador mucho de compromiso, y ahora sí que ya sabrá en qué ha pactado con Tom. Tom al equipo donde va normalmente se lleva a Derrick Rose y yo creo que el aprecio y la comunicación que tienen entre ellos es bastante buena. Quizás yo lo veo, no sé, no sé cómo esté muy bien el tema de Derrick Rose, pero quizás yo lo veo que la temporada pasada Derrick Rose se lesionó temprano en la temporada, por ahí de estos meses de diciembre y enero, y lo tuvimos hasta el final. Quizás Tom Thibodeau está cuidando eso, que más bien Derrick Rose cierre la temporada, porque el equipo de los Knicks lo necesitó en ese cierre de temporada y no lo tuvo. Y quizás es eso, que no quiere exponerlo al principio de los menos meses de temporada y que a partir de enero pues Derrick Rose pues cierre mejor al equipo, que es cuando más lo necesitan. Digo, yo estoy suponiendo, no estoy diciendo que puede hacer eso. Y bueno, y en el caso de tu pregunta, pues sí, si yo me siento todavía con la capacidad de dar todavía un par de años a buen nivel NBA, buscaría otro equipo que me necesitara y que pudiera yo aportar, ya que, bueno, en este caso, en este inicio de temporada, lo están relegando a comer banca al buen Derrick Rose. Sí, son temas importantes que empezarán a tomar más fuerza en las próximas semanas. Recordemos que la fecha límite de cambios de la NBA es en febrero, 10 de febrero es el tiempo, es la fecha límite. Entonces, previo a esa fecha pueden venir muchos cambios. Ya veremos si Cam Reddish está en esa lista, también Rose y Fournier. Y como yo le he mencionado previamente, no es nada más sacar a los jugadores que no estás considerando, sino también qué obtienes a cambio. Por ahí se hablaba de que por Cam Reddish los Knicks podrían pedir ya sea a un jugador joven con buena proyección o una selección de segunda ronda. Eso es lo que se ha sabido o lo que se rumora. Realmente no hay nada confirmado con respecto a eso, ¿no? Pero también otro de los jugadores que desde la temporada pasada se hablaba que pudiera salir del equipo, no por la institución, sino porque ha mostrado que no tiene la capacidad de ser el líder del equipo, a pesar de que muchas veces es el que más puntos pone en los partidos. Estoy hablando precisamente de Julius Randle, este jugador que de pronto tiene partidos como el de o los de esta Estrella. semana con más de 30 puntos y todo esto, y de pronto nos entrega partidos donde puede tener buena cantidad de puntos y termina entregando balones en momentos clave, en donde toma decisiones inadecuadas, tiros forzados que realmente no tienen la posibilidad de ser efectivos. Y lo que sucedió ayer, Rafa, me parece realmente otro de los puntos importantes del por qué creo que Julius Randle no es un jugador ideal para esta escuadra de los Knicks, porque tuvo un extraordinario primer cuarto, tuvo 17 puntos, la segunda mitad, el segundo periodo también otro gran cuarto, realmente terminó con 27 puntos la primera mitad, pero después ya no solo ya no encestó más, sino que en una jugada en la cual él pide falta,
se molesta mucho porque no se la marcan, va con uno de los oficiales y le empieza a gritar en la cara. El oficial primero se calma y dice, ok, no pasa nada, ya te la marqué, no marqué, adelante, no era falta, lo que sea. Y Julius Randle continúa gritándole literalmente al oficial hasta que él determina marcarle una falta técnica. No conforme con eso, Julius Randle, o sea, no entendió el momento del juego, que aparte lo iban ganando cómodamente los Knicks, no había necesidad en lo absoluto de meterte en una discusión como esa. Va con otro oficial en la misma secuencia, va con otro oficial, le reclama, el oficial también al principio lo toma con calma, de nueva cuenta levanta otra vez Julius Randle la voz, se pone loco literalmente y el oficial le marca la segunda técnica y termina siendo expulsado. Y todavía se va molesto por una situación que realmente él ocasionó. Sabemos que en muchas ocasiones puede ser que hay faltas dudosas o incluso faltas claras que no te marcan, pero no te puedes hacer expulsar en ningún partido en esa secuencia tan corta por una situación así. Y eso te muestra la inmadurez que tiene Julius Randle y es una de las cosas que aunado a sus malas decisiones muchas veces en los partidos termina afectando a los Knicks. La temporada pasada, Rafa, recordarás cuando le aventó la computadora a uno de los entrenadores, también cuando no se quedaba, se aislaba del equipo cuando estaban las reuniones. Entonces, quizás sea el momento adecuado también, ahora que está teniendo una buena producción, quizás sea el momento adecuado de buscar un canje por él, porque podrías obtener más, ya sea en selecciones de draft o en jugadores a cambio por Julius Randle. No sé tú cómo ves esta situación, me parece un tema muy, muy complejo y que los Knicks tienen que abordar lo antes posible. Sí, la verdad, mira, si nosotros tuviéramos una influencia importante, yo sé que tú la tienes, desde cuando hubiéramos cambiado a Julius Randle, un jugador que da destellos, pero esos destellos se ven más opacados por sus malas decisiones, su mal temperamento, como bien dices tú, no solamente contra los árbitros, sino contra el mismo equipo, donde parecía que cuando el equipo de los Knicks tenía un excelente ambiente en general, cuando llegó Cam Reddish, Arch Barrett y todos estaban con una buena armonía, él como que le molestaba eso, ¿no? Cuando los tiros decisivos los empezaban a tomar otros y él lo relegaban, parecía molesto y así lo daba a notar, pero ahí le dio el respaldo Tom, yo no sé por qué, pero Tom lo considera como el líder del equipo, yo no sé por qué, porque no se lo ha ganado, no lo ha demostrado, bueno, si por nosotros fuera, el cambio ya estaría cantado. eh, cualquier cosa que nos den a cambio de Julius Randle sería bienvenido y deben de aprovechar porque pues todavía está en una edad aceptable. Julius Randle ya no es un jovencito, pero tampoco es un gran veterano, tiene 28 años, entonces digo, algún equipo que lo quiera para que tenga la esperanza de que explote y dé ese paso que lo convierta en una estrella del básquetbol a Julius Randle, porque a este ritmo no lo va a conseguir Julius Randle. Y si queremos un jugador que nos lleve a la tierra prometida, para nosotros lo hemos comprobado, Julius Randle no es la opción. Sí, en efecto, yo lo mismo he comentado previamente. Me parece que Julius Randle no es en efecto la opción. Eh, si los movimientos los pudiéramos, como tú mencionas, hacer ahora, ya lo hubiéramos cambiado. No sé qué podríamos obtener a cambio, pero pensando en que a lo mejor no obtuvieras a un jugador a cambio de Julius Randle y obtuvieras selecciones de draft, bueno, sería ver cómo te va con eso, pero con lo que tienes dentro del equipo me parece que podrías cubrir muy bien también el aporte de Julius Randle. O sea, podrías darle minutos literalmente a Cam Reddish, que me parece uno de los jugadores más importantes a la ofensiva que tienen los Knicks. Cuando entra en ritmo realmente es imparable, nos lo ha demostrado esta temporada cuando se le han dado más minutos. Ese lugar lo podría ocupar él sin ningún problema, pero pues bueno, tú lo mencionas bien, es un tema de la decisión que Tom Thibodeau toma de mantenerlo en el juego,
No sé si respetándole un poco lo que podría llamar leer la jerarquía que se ganó después de haber tenido una gran temporada hace 2 años, pero la verdad es que la temporada pasada demostró que ese realmente no fue su nivel y esta temporada ha dejado claro lo mismo, como tú mencionas, solo con algunos destellos, pero es un tema que va a dar de qué hablar. Muchos aficionados a lo largo del mundo piden la salida de Julius Randle porque saben precisamente que es un jugador que termina afectando más al equipo de lo beneficia en muchas ocasiones. Ahora, por ejemplo, está teniendo más puntos, sí, pero también eso tiene mucho que ver con el cambio en el estilo de juego que está implantando ahora Tom Thibodeau, que lo que está haciendo es que se ponga más intensidad, que se pase más el balón, que se busque quizá un pase adicional para poder dejar a un jugador libre, y gracias a eso en muchas de las ocasiones ha sido Julius Randle el que termina quedando libre, y es por eso que tiene muchos más puntos que otros jugadores, pero sigue teniendo también estos momentos en los cuales no entiende que su rol no es subir la bola, y muchas veces lo hemos visto bajar la tabla, subir el balón él y no entregarle el balón absolutamente a nadie y terminar con tiros que realmente son muy malos y que no aportan nada al equipo. Entonces son esos factores que yo también no me explico por qué no han sido controlados por Tom Thibodeau y le sigue dando minutos cuando no se los debería de dar. Pero bueno, ya es un tema que estaremos hablando más adelante con seguridad, Rafa, porque esto no va a parar ahora. Apenas se van a empezar a ver, yo creo que esta o la siguiente semana, más rumores de los posibles cambios, más equipos van a alzar la mano para preguntar por uno que otro jugador, y entonces a partir de ahí podremos ir viendo hacia dónde va la escuadra de los Knicks. Yo insisto que hay una muy buena base de jugadores jóvenes. Quizá ya no podríamos llamarles tan jóvenes porque, bueno, por ejemplo, RJ Barrett ya está en su 4 año, Mitchell Robinson en su quinto, Quentin Grimes ya está en su 4 año también. Entonces, ya no es que son el novato o el jugador de segundo año, ya son jugadores con experiencia, pero me parece que esta base, a reserva de lo que tú pienses, Rafa, me parece que es una muy buena base hacia el futuro, y que sí se necesitan jugadores con experiencia, pero más del estilo de Derrick Rose que de Julius Randle. ¿Tú cómo lo ves? Así es, ese equipo promete bastante bien, el equipo de los Knicks. Es más, si en este momento Julius Randle deja de jugar y no llega un jugador extra para los Knicks, el equipo se aseguro que sale a flote con esta escuadra que tiene y se vería hasta mejor que con lo que aporta Julius Randle, o sea, y eso diciéndole que quite sus veintitantos puntos por juego que tiene, o sea, otro jugador lo supliría, aumentaría la producción de puntos de Cam Reddish, aumentaría la producción de puntos del mismo RJ Barrett, otro jugador tomaría su rol y se repartirían esos puntos que mete Julius Randle, se los repartirían entre más jugadores, y te apuesto que saldría, levantaría la mano Quickly, levantaría la mano el Cam Reddish, Charlotte Barrett, otros jugadores, hasta el mismo Obi Toppin que se encuentra lesionado en este momento. Para mi gusto no necesitamos a Julius Randle, y bueno, ya como bien dices, ya veremos los rumores y bueno, yo la verdad me veo un poco pesimista, la verdad no creo que lo cambie, si no lo cambiaron en los años anteriores, temporadas pasadas, esta temporada no creo que lo cambien, salvo que pase algo extraordinario y así que se alineen los planetas, iluminen la cabecita de Tom y de los directivos, lo podrán cambiar, pero hablando un poquito de lo actual de los Knicks, una racha de 4 victorias que son bastante buenas, un poquito complejo con las lesiones ahora, pero siento que tienen jugadores como para seguir con esa racha importante y que es un cierre de año que les va a motivar mucho si continúan con esa racha ganadora. Sí, en efecto, una muy buena racha, una semana bastante buena para los Knicks en cuestión de victorias, en cuestión de lo visto sobre la duela. Dolorosa por las pérdidas de Obi Toppin, que por lo menos 3 semanas, y de Jalen Brunson, que todavía no sabemos cuánto tiempo va a ser. Seguramente en los primeros días de esta semana nos estarán dando algo más de información, pero es muy probable
que no juegue en los próximos partidos. Que mencionar, Rafa, después de una muy buena semana, se viene una semana también complicada para esta escuadra de los Knicks, con 2 visitas de manera consecutiva a Chicago, miércoles y jueves, miércoles y viernes, perdón, partidos directamente como visita allá en Chicago. ¿Cómo ves esta situación? No son partidos nada fáciles. Tienen por ahí a DeMar DeRozan, tienen también a Zach LaVine, uno de los jugadores que incluso se hablaba que los Knicks pudieran buscar en el mercado de canjes. Entonces, partidos complicados, ¿no, Rafa? Partidos complicados por contra de Chicago, sobre todo por los jugadores que tiene, como mencionas, como Derrick Rosen y, y este Zach LaVine, pero un equipo de Chicago que no ha sido lo mismo de la temporada pasada, un equipo de Chicago que sorprendió a todos la temporada pasada y metiéndose a playoffs, y siendo un rival bastante incómodo para los demás. En esta ocasión, el inicio de los Chicago no ha sido igual, hay que checar bien, y así que lo vamos a tener de cerca con esos 2 partidos que tenemos. Yo creo que de esos 2 juegos los Knicks se llevan por lo menos uno en esa visita. Sí, de hecho, en las últimas 2 temporadas los Knicks han ganado por lo menos un partido como visitante en contra de Chicago. También mencionar que de los últimos 4 partidos de la temporada pasada, la diferencia de puntos en cada uno de ellos fue como máximo 6, es decir, los partidos en contra de Chicago han sido muy cerrados, máximo 6 de desventaja para el que terminó perdiendo. Entonces se espera que sean partidos interesantes y bueno, como ya mencionaba que los Knicks han ganado por lo menos uno en Chicago en las últimas 2 temporadas, esperemos que se dé esta misma situación. Lo ideal sería que pudieran por supuesto salir con las 2 victorias, pero si no, creo que de este viaje de 2 partidos consecutivos en Chicago, salir con una victoria sería importante. Y el otro partido que cierra la semana para los Knicks es en contra de los Pacers de Indiana. Eso será el domingo. Y ha sido una rivalidad bastante cerrada realmente en los últimos años. Después del 2019, cuando los Pacers llegaron con una racha de 7 victorias de manera consecutiva sobre los Knicks, prácticamente ha sido una victoria para cada equipo a partir de ese momento. Entonces también va a ser un partido interesante. Sí, una semana, pues mira, fíjate, ya pensándolo así, quizás no tan difícil para seguir manteniendo esa racha ganadora, pero ahora sí que el partido hay que jugarlos cada uno y ver cómo se va desarrollando, pero bueno, yo creo que de esos 3 juegos sí se puede sacar hasta 2 victorias, digamos. Sí, esperemos que sea así. Hay que ver también qué es lo que va a suceder con los jugadores que están lesionados, cómo va a manejar este tema de la rotación Tom Thibodeau, que ya también platicamos de eso. Entonces, se vio una semana interesante con duelos complicados y también con decisiones que debe de tomar Tom Thibodeau y que de eso va a depender que se mantenga o no la racha ganadora de esta escuadra de los Knicks, que hasta el momento volvieron a tener un porcentaje arriba de 500, ya con una racha, un récord de 14 victorias y 13 derrotas, y se colocan por el momento en 7º lugar, lo cual les permitiría en este momento estar dentro de los puestos de play-in. Falta mucho en la temporada y hay mucho que tenemos que ver. Ha sido una temporada compleja, parece que va mejorando. También hay que ver si los Knicks pueden mantener el nivel que han mostrado en los últimos 4 partidos, porque eso es otra de las cosas. Ha sido un equipo con poca identidad en las últimas semanas y que de pronto nos daban un partido extraordinario, como ya lo he mencionado, donde van y le ganan en su casa a Jazz y también a los Nuggets, equipos que no habían perdido como locales, y después también han tenido actuaciones realmente terribles. Esperemos que los Knicks sean, el resto de la temporada, los Knicks sean más parecido a lo que han sido esta última semana y que gracias a eso pues puedan acceder a los playoffs y convertirse en un equipo competitivo, pero ya veremos también qué es lo que sucede con el tema de los rumores de los canjes y qué va a pasar con este equipo. Rafa, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada más agradecerte por esta invitación. Espero estar ya frecuente en este podcast tan querido, tan apasionado de los Knicks de Nueva York y hablando
de esas victorias de los Knicks que espero que se acumulen para llegar a la temporada fuerte, pisando a los playoffs y no solamente ser un equipo que llega a playoffs, sino que compita, ¿no? Que ese es lo que queremos todos, que esos Knicks, hay que ser conscientes, no tiene equipo ahorita para ser campeón, pero sí para competir y que eleven su nivel los chicos. Efectivamente, eso es lo que todos estamos esperando y esperemos que también la decisión o las decisiones que tome Tom Thibodeau y también, por supuesto, la gerencia en los próximos días sean las adecuadas y que el equipo pueda darnos más alegrías a lo largo de esta temporada y que también sea la base de un futuro mejor y donde ya se pueda hablar que sea un equipo contendiente. Pues, amigos de Reporte Knicks, esto fue nuestro podcast de hoy, agradeciendo por supuesto a Rafa Tinoco, a mi querido amigo Rafa, que nos haya acompañado y en efecto lo tendremos de vuelta aquí por mucho tiempo mientras él quiera acompañarnos en este podcast. No me queda más que agradecerle también a ustedes que nos hayan escuchado en esta ocasión y recordarles que nos pueden seguir también en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Reporte Knicks con toda la actualidad de lo que pase todos los días con la escuadra de la Gran Manzana. Me despido y nos escuchamos hasta la próxima semana en un podcast más de Reporte Knicks.